Tras la deslegitimación de los vocales de la Judicatura por parte de la Corte de Justicia, la fiscal Diana Salazar les formulará cargos por obstrucción a la justicia. 150 instalaciones han sido calificadas como albergues en la provincia del Guayas para acoger a 43.000 damnificados ante el eventual fenómeno del Niño. El hongo de la siga toca afecta a plantaciones de banano en Santo Domingo, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos y Cotopaxi. La policía captura a un ecuatoriano con 1.700 videos de pornografía infantil durante un operativo ejecutado en 8 países de América. Cirujanos extraen un gusano vivo que medía 8 centímetros y estaba alojado en el cerebro de una mujer en Australia. Bienvenidos a Televistazo Estelar este martes 29 de agosto. Comenzamos con información sobre la polémica en el Consejo de la Judicatura. Judicatura, Rincón de los Milagros. La Fiscalía procesará penalmente al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, a los vocales Maribel Barreno y Javier Muñoz y a otros 5 funcionarios que participaron en la destitución del juez de la Corte Nacional, Walter Macías. Jacqueline Rodas lo explica en el siguiente reportaje. El Consejo de la Judicatura tendrá a 4 de sus 5 vocales con procesos penales a cuestas. La tarde de este martes, en medio de una pugna judicial, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, anunció que formulará cargos en contra del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, los vocales Maribel Barreno y Javier Muñoz y otros 5 funcionarios. Hemos solicitado a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la audiencia debido a que hemos encontrado los suficientes elementos de convicción para que sean procesados por su presunta participación en el delito de obstrucción a la justicia, que se habría cometido en 2 casos de connotación. La causa entrará a sorteo de un juez penal de la Corte Nacional. En la audiencia se discutirá si les dictan prisión preventiva u otra medida cautelar. La Fiscalía abrió este expediente en mayo, a raíz del primer intento de destitución del juez Walter Macías, quien tenía en sus manos otro proceso penal, el caso Vocales por tráfico de influencias en contra de Maribel Barreno y Juan José Morillo. Su objetivo se concretó el sábado previo a elecciones, en una sesión reservada en la que estuvieron los 5 integrantes del Pleno, pero Macías fue destituido solo con 2 votos, de Terán y Muñoz, este último en aparente estado de embriaguez y conectado desde Miami. De esta forma, el organismo que se niega a renunciar tendrá a su pleno enfrentando a la justicia mientras sigue en funciones. Únicamente el vocal de minoría, Fausto Murillo, se salva de imputaciones penales. Al menos 3 de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura han sido desconocidos como delegados de las instituciones públicas y funciones del Estado a las que se supone que representan en el pleno de ese organismo. Colegios de abogados como el de Pichincha, por ejemplo, exigen su renuncia. Luisa María Heredia con el informe. La Fiscalía General del Estado fue la primera institución en reaccionar ante la decisión de la Corte Nacional de Justicia de retirarle la confianza a su delegado en el Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, por sus actuaciones como presidente del organismo. En este comunicado, el Ministerio Público se refirió a la vocal Maribel Barreno, quien enfrenta una investigación por tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. La desconoce como su delegada. Recuerda que la actual fiscal general Diana Salazar en junio de 2019 le retiró la comisión de servicios debido a que su labor nunca respondió a los objetivos planteados por la institución. Sin embargo, la funcionaria decidió renunciar y quedarse en la judicatura trabajando bajo su propia agenda. En junio del año anterior, Javier Muñoz, otro vocal, también fue desconocido como delegado de la función ejecutiva. Es un delegado que a mi gobierno no lo representa. Fue nombrado en el gobierno anterior
y de él se escuchan muchas cosas, bueno, en materia de corrupción. Con estas palabras, el presidente de la República, Guillermo Lasso, hizo pública entonces su decisión de solicitarle la renuncia. Y en un comunicado oficial difundido este martes, recordó esa decisión. El pleno del CJ lo integran también Juan José Morillo, procesado junto a Maribel Barreno, quien es el delegado de la Defensoría Pública. Esta institución no se ha pronunciado aún sobre su representatividad. Y Fausto Murillo, quien incluso fue presidente encargado del organismo y sobrevivió a un juicio político en la Asamblea, que ha sido tan nefasto el ejercicio de sus funciones que todos los miembros del Consejo de la Judicatura se encuentran profundamente desprestigiados y deslegitimados, y casi la totalidad de ellos salpicados de corrupción. Dice el Colegio de Abogados de Pichincha que en un pronunciamiento difundido en redes exige su renuncia. En otra publicación, el Colegio de Abogados de la SUAY incluso pide que se deje sin efecto la separación del juez nacional Walter Macías, se respete la independencia judicial y que los magistrados no sufran ilegítimas injerencias en sus actos jurisdiccionales. Incluso que se suspenda el concurso para la designación de nuevos jueces. El Consejo Nacional Electoral definirá el presupuesto, logística y convocatoria para repetir las elecciones legislativas en el exterior de manera presencial y también la segunda vuelta por la presidencia de la República. Mientras tanto, una organización política impugnó ya la nulidad de elecciones legislativas en esas circunscripciones. Las elecciones en el exterior se realizarán de manera presencial, tanto la segunda vuelta como la elección de asambleístas. Según el CNE, esto responde a los fallos en el sistema de voto telemático y que quieren evitar se repitan en el nuevo proceso. Rechazan que se vincule su decisión al pedido de la Revolución Ciudadana. Esto no se debe a ninguna propuesta de ningún partido político. Esto es una responsabilidad absoluta y apegado a la Constitución. Entre las primeras acciones que deberá emprender el Consejo está la conformación de juntas receptoras del voto para el exterior. Más de 800. La Revolución Ciudadana ha metido la cantidad de asambleístas porque ellos manejaban las juntas receptoras. Y aunque el movimiento Construye, que pugna por 3 escaños en el exterior, anuncia que presentará una impugnación, quien sí lo hizo fue Sociedad Patriótica. Aseguran que hay otros riesgos porque en este caso se incrementará el número de votantes. Además de que temen que quienes votaron desde una computadora, ahora más bien ya no voten. Porque históricamente cuando han votado los 409,000 ecuatorianos que viven en sitios distantes, que es muy difícil que pidan permiso para ir ese día a votar, no votan igualmente más de 100,000 personas, históricamente. El Consejo Nacional Electoral deberá definir en los próximos días el presupuesto, los riesgos, contingencias, el plan operativo y la convocatoria para la repetición de las elecciones legislativas en el exterior y la segunda vuelta presidencial. El Consejo Electoral contrató por $800,000 a la empresa Antroproyectos para que personalice la plataforma de votación telemática y brinde algunas herramientas de seguridad que eviten el hackeo del sistema electoral. La empresa mostró sus instalaciones y asegura que responderá hasta donde la confidencialidad del contrato le permita. El CNE aún no da su versión al país, como indica Hernán Higuera. En el norte de Quito, una casa de 3 pisos es la sede de la empresa Antroproyectos SC, a la que el Consejo Nacional Electoral le entregó vía licitación el contrato por $800,000 para que se encargue del voto de los ecuatorianos en el extranjero. La empresa no está registrada en la Superintendencia de Compañías y en el Servicio de Rentas Internas su gerente Eduardo Arias y un socio actualizaron la actividad de la compañía apenas 2 meses antes de las elecciones. Esto es Antroproyectos, su personal y la infraestructura con la que se hizo cargo del voto telemático de 120,000 ecuatorianos en el exterior, que fracasó desde el primer instante. No estábamos nosotros llamados a dar seguridad como tal en el sistema y bueno, hay prueba de eso, hay algunas pruebas de seguridad externas que se hicieron, en donde participaron inclusive otras empresas y el mismo CNE para verificar las seguridades del proceso. Según los informes del CNE, la empresa debía dar servicios de alojamiento de datos en la nube a gran escala, responder a la alta demanda de usuarios en la plataforma del organismo electoral y tener soluciones firewall, WAF y conexiones VPN, gestiones de tráfico HTTP y garantizar la solución a los imprevistos. Posiblemente compraron o alquilaron un servicio a algún proveedor que no pudo dar la facilidad que está requiriendo la capacidad que necesitaba el CNE para que pueda
tener un mejor servicio hacia el cliente o en este caso al usuario o al votante. La Comisión Técnica del Consejo Electoral, que recomendó a Antroproyectos, la calificó con 89 puntos para darle la licitación. Y sobre esa responsabilidad, el Consejo Electoral ha callado. El polémico contrato requiere rendición de cuentas porque va camino al finiquito. La empresa ha recibido anticipo de $350,000 y el acuerdo tiene pólizas de buen uso de anticipo y cumplimiento del contrato. En Guayas, 150 inmuebles fueron calificados como albergues para acoger a damnificados por el fenómeno del Niño. Según las estimaciones de la Secretaría de Gestión de Riesgos, podrán acoger a 43,000 personas, como lo precisa William Young. El gobierno culminó el proceso de evaluación de infraestructura que puede servir como centros de acogida temporal, tomando en cuenta que las proyecciones por el fenómeno de El Niño se mantienen y continúa la alerta amarilla. En el ECU 911 de San Borondón se reunieron las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia. Allí hablaron de los potenciales albergues identificados en los 25 cantones de Guayas. Tenemos 150 infraestructuras ya calificadas que pueden albergar hasta 43,000 personas en diferentes condiciones. Ahora están vacíos. Por eso, en esta reunión con los alcaldes, se definió que los gobiernos locales ya deben tramitar la compra de bienes de asistencia humanitaria para equiparlos, como por ejemplo kits de alimentos, limpieza y alojamiento. Cualquier entidad, ya sea prefecturas, municipios, la Secretaría de Riesgos, pueden adquirir estos bienes cumpliendo con los procedimientos de compras públicas en un rango de 15 a 30 días máximo, cuando normalmente eso antes tomaba 90 días. El secretario de Gestión de Riesgos mencionó que iniciaron las gestiones en busca de financiamiento para responder a emergencias por El Niño. Por ahora, $350 millones de organismos multilaterales, aunque serían entregados al próximo gobierno. Productores del país alertan sobre afectaciones en más del 50% de cultivos de banano debido al hongo sigatoka. El precio de la caja del producto bajó, impidiendo que se realicen las fumigaciones que requieren esas plantaciones. Ariana Bermeo con más detalles. La sigatoka negra pone en riesgo hasta el 50% de los cultivos de banano en El Oro, Santo Domingo, Esmeraldas, Los Ríos y Cotopaxi, según los productores. En las plantas se ve así: hojas amarillentas, partidas, oscuras, como si se hubieran quemado. El hongo ocasiona que el banano madure más rápido y no alcance las condiciones de calidad para la exportación. La sigatoka se multiplica por la humedad y las temperaturas elevadas que superan los 35 grados centígrados. A partir de junio debía empezar la época seca. Sin embargo, las lluvias continúan. En Santo Domingo la situación se ha tornado crítica. Las hectáreas afectadas pasaron de 120 el año pasado a 500 en el 2023. Con el fenómeno del Niño se incrementaron las lluvias, las precipitaciones fueron más altas que otros años y eso influyó en que la sigatoka se desarrolle de manera más severa. En la provincia de El Oro, que concentra a más de 3,000 pequeños y medianos productores, hay 25,000 hectáreas afectadas por sigatoka. De estas, 5,000 están en estado crítico. Los agricultores no han podido pagar las fumigaciones. La situación es crítica. Nosotros habíamos planteado ya hace algún tiempo que debería haber una declaratoria de emergencia. Si no tenemos esa productividad de 2.400, 2.600 cajas hectárea año, vamos a tener un problema, lo que estamos viendo actualmente, que las fincas se las van a dejar abandonadas. El Ministerio de Agricultura reporta que en todo el país existen 17,000 hectáreas afectadas por la enfermedad, pero los agricultores señalan que esa cifra es mucho mayor. Las lluvias seguirán más allá de noviembre, cuando se estima que se iniciará el fenómeno del Niño y será el caldo de cultivo para que el hongo se mantenga y pueda extenderse. Una protesta en Haití terminó en masacre. Andrea Báez ya nos acompaña para contarnos más detalles de lo que ocurrió. Andrea. Juan Carlos, un ataque de pandilleros dejó 10 fallecidos en Haití. Las víctimas eran miembros de una comunidad que se armaron con palos y machetes para desalojar a los bandidos de la zona, pero fueron repelidos con disparos. La protesta fue convocada por un pastor en Canán, un barrio de la capital haitiana. Ahí decenas de residentes se concentraron con palos y machetes, dispuestos a desalojar a los pandilleros que controlaban la zona. Pero la manifestación terminó en masacre.
Los delincuentes abrieron fuego contra la multitud. Al menos 10 personas murieron. La policía responsabiliza al líder religioso, pues le habían advertido que los pandilleros estaban fuertemente armados. Ahora los uniformados intentan retomar el control del lugar. Los pandilleros saquearon comercios en represalia e incendiaron varios galpones. El huracán Idalia es ahora un fenómeno de categoría 2 con vientos de 100 kilómetros por hora. Avanza por el Golfo de México hacia la costa oeste de Florida, donde tocará tierra mañana, pero ya se siente su fuerza en la región de Los Cayos. En Key West ha empezado a formarse marejadas y hacia el norte el nivel del mar sube en ciudades como Fort Myers. El aeropuerto de Tampa ha limitado sus operaciones y hay 500 vuelos cancelados. Los pronósticos indican que Idalia se fortalecerá hasta alcanzar categoría 3, por lo que 20 condados de Florida han ordenado evacuar por el riesgo de inundaciones catastróficas. Una mujer fue operada en su cerebro porque le detectaron un gusano. Además, 500 venezolanos dejaron Ecuador en un fin de semana para ir a Estados Unidos de modo irregular. ¿Por qué tomaron esa decisión? Sigan en sintonía de Coavisa. El Ministerio de Salud Pública afirma que hay un brote de dengue en el país y se focaliza en Santo Domingo y Manabí. La entidad trabaja con los municipios para la destrucción de criaderos de mosquito, como indica Fabiola Santana. La autoridad sanitaria informó que existe un brote de dengue en Ecuador. En lo que va del año se registran 16.289 contagios, casi 600 fueron reportados la última semana. En lo que va de 2023 hay 16 fallecidos por dengue, igual cifra a la de todo el 2022. Santo Domingo de los Áchilas es la provincia con la situación más crítica. Hace mes y medio registró 104 casos en 7 días, mientras en la última semana de agosto hubo 200 contagios. Desplazó a Manabí, que entre el 12 y 18 de junio tuvo 279 contagios y en los últimos 7 días presentó 171 casos. Estas dos provincias concentran el 63% de los contagios. El Ministerio de Salud trabaja con los municipios en esas provincias para incrementar fumigaciones y mingas para destruir los criaderos de esos insectos. Pide la ayuda de la comunidad, pues las lluvias son continuas, las aguas se empozan y se convierten en un criadero de mosquitos que pueden transmitir la enfermedad. Para que se hagan una idea, una cáscara de huevo que se llena de agua puede generar al menos 1000 mosquitos. Entonces, imagínense si tenemos esto alrededor de nuestro domicilio, esto hace que sea muy complicado hacer el control vectorial. Los síntomas del dengue son fiebre entre leve y grave, dolor de cabeza, ojos y articulaciones, además de sarpullido. Algunos casos suelen complicarse y lo recomendable es asistir a casas de salud. Durante el primer mes de vigencia del estado de excepción en las cárceles del país, se allanaron por 5 ocasiones los centros del complejo carcelario de Guayas. En cada incursión, la fuerza pública retira armas de fuego, municiones y hasta explosivos, como indica Fabiola Santana. El gobierno no tiene el control de la penitenciaría del Litoral, al menos así lo evidencia en los últimos decomisos realizados el viernes anterior. 1.700 policías y militares ingresaron y encontraron una escopeta, 1.000 municiones y 8 granadas en las paredes de los pabellones 1 y 4. Es la pregunta sin responder, más aún cuando en 4 intervenciones previas en el complejo carcelario de Guayas y en particular en la penitenciaría ya se habían retirado fusiles, subametralladoras, explosivos y hasta se encontró un criadero de tilapias y aves. Y otro punto grave, en las oficinas administrativas del SNAI se encontraron fusiles, explosivos, dinero en efectivo y droga, lo que dejó 9 funcionarios detenidos. Uno de los directores de cárceles sigue en prisión. Esto agravó la credibilidad de la institución que administra el sistema penitenciario y que en medio de las incursiones y tras 31 muertos tiene un 6º director. La lucha sigue siendo contra al menos 5 bandas que se disputan el poder en la penitenciaría para operar desde adentro, frenar la corrupción que permite el ingreso de material bélico y recuperar la credibilidad. Son algunos retos. El apoyo militar se extenderá hasta el 25 de septiembre, cuando terminará el estado de excepción, que inició por enfrentamientos entre bandas y secuestro de 137 guías penitenciarios en las cárceles de 7 provincias.
Para responder estas interrogantes ya nos acompaña en el estudio el secretario de Seguridad Nacional y del Estado, Wagner Bravo. General, bienvenido. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, luego de un operativo con militares en la penitenciaría del Litoral, dijo que le entregaban al SNAI prácticamente lista esa cárcel. Sin embargo, después, en las oficinas administrativas del propio SNAI encontraron fusiles, bombas, explosivos, droga y hasta dinero en efectivo. ¿Cómo se explica eso, general? Bueno, Juan Carlos, esto no es un problema del gobierno. ¿Sí, no? Ya se recibió una herencia porque el sistema de rehabilitación de las personas privadas de la libertad tiene una débil institucionalidad. Y es por eso que a lo largo del tiempo hemos visto que hay los asesinatos, las masacres al interior. ¿Significa entonces, general, que el gobierno no puede resolver este problema heredado que dice usted? Se ha ido resolviendo y no es que estamos en la misma situación de hace un tiempo. Recordemos que hay un estado de excepción. No es 5 requisas de armas y armamento y de explosivos que se ha hecho. Vamos realmente realizando cerca de 25 desde noviembre del año pasado hasta ahora. ¿Y por Son qué, 35 cárceles. ¿Y por qué, general, sigue, pese al estado de excepción, sigue ingresando armamento a las cárceles? Si nosotros vamos a la parte administrativa y en la parte administrativa encontramos armamento, droga y hasta dinero, ¿qué nos quiere decir? ¿Cuál es la respuesta a eso? Que hay corrupción y que no la podemos negar. ¿Y dónde está la corrupción? En todo el sistema. Pero para eso está el gobierno, para precisamente evitar esa corrupción y evitar que ingrese el armamento. Y es por eso que muchas de estas personas que han sido detectadas en este proceso están ya judicializados. Si no estoy mal, son cerca de 252 personas que algunos ya han salido de la institución y otros están con la investigación en la fiscalía. Entonces, por lo tanto, hemos ido haciendo. Pero tenemos que hacer una institucionalidad fuerte. ¿Qué ha hecho el gobierno en este tiempo? De 1.500 agentes penitenciarios ya tenemos cerca de 3.000. Entonces, ¿cierto? Se ha hecho un censo para determinar quiénes son los que están ahí. Pero esto que usted está mencionando, estos antecedentes, general, significa que el SNAI garantiza o garantizaría en este caso que ya en las próximas semanas, luego de este trabajo que usted nos ha mencionado, no va a ingresar más armamento a las cárceles del país. Bueno, ¿hay esa garantía o no? Hay una garantía, pero no tenemos que olvidarnos de que hoy la corrupción es generalizada, es transversal a todas las actividades de los ecuatorianos. Entonces no han podido combatir la corrupción en las cárceles. Desde luego que se va, como digo, ya tenemos cerca de 254 personas, pero también hay armamento que durante los últimos 15 años, desde nuestro criterio, está enterrado, está escondido. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo militares tienen que romper la pared. ¿Esto significa entonces que en los próximos operativos, en los próximos allanamientos en las cárceles, van a seguir encontrando más armamento? De lo que hemos hecho durante el tiempo, lo que se hizo el 25 de julio, lo que se hizo el 28, que fue el pabellón 3 de la penitenciaría, se encontró bastante armamento. Luego de eso, la ciudadanía y los medios de comunicación ha ido constatando que ha ido bajando lo que vamos encontrando, ¿cierto? Porque hay, como digo, uno está preposicionado y otro sigue entrando. ¿Y cómo sigue entrando? Por la corrupción que existe. Pero se tiene cámaras, se tiene leyes, se tiene el control policial, el control militar, pero siguen evadiendo. Pero parecería que eso que usted menciona, todos estos controles que usted precisa, general, no están funcionando. ¿Cómo garantizar entonces que no se ingrese más armamento? Ojo, aparte del que usted dice que ya está enterrado ahí por varios años, ¿cómo garantizar que en las próximas semanas no entre más armamento? Porque incluso hasta por los drones ingresaban las armas. Precisamente me quitaste la palabra de la boca. Ustedes reportaron hace un mes aproximadamente la presencia de 3 drones. Sí. 3 drones que pueden llevar hasta 2 quintales de peso. Sí. Ahí entran armas, explosivos, granadas todo eso. Incluso. Y por lo tanto, el SNAI, ¿qué es lo que está adquiriendo ahora? Unos artefactos que van a permitir bajar los drones. ¿Qué artefactos? Son unas pistolas antidrones. ¿Qué es lo que hace? Le quita la señal y ese dron se cae automáticamente. Tuvimos un ataque con explosivos en la penitenciaría. ¿Y es por qué, Juan Carlos? Porque hay mucho poder en estas bandas. ¿Qué nos dice la televisión en el reportaje que ustedes presentaron? ¿Por qué hay las armas adentro? Porque adentro, especialmente en la penitenciaría, tenemos 6 o 7 grupos que se disputan el control. Sí. Además de disputarse el control, no quieren que ellos sean muertos por el otro grupo. Pero hablando general de los controles, y esto según inteligencia militar, hasta en los camiones que ingresan los alimentos hay un espacio donde se esconde el armamento para los presos. Ni siquiera eso pueden detectar, por ejemplo, con escáneres. ¿Cuándo estarían listos? Tenemos escáneres para vehículos. Hoy día estuve en La Roca, Juan Carlos, lo puedo decir a la ciudadanía, chequeando a ver cómo está el sistema.
Pero ya están los escáneres instalados al momento. Están escáneres para vehículos que son móviles. Estamos en la compra de escáner donde va a pasar como en la aduana, en los puertos, el vehículo para terminar. ¿Esa compra cuándo va a finalizar? ¿Cuándo estarán estos nuevos escáneres? Yo creo que aproximadamente 1 o 2 meses están aquí porque no es que los vamos a comprar inmediatamente. ¿Pero va a alcanzar esta administración de Guillermo Lasso o no? Todo el proceso de compras públicas es muy complejo. ¿Y qué estamos haciendo? Y te comento a ti. Entonces, perdón que le interrumpa, general. Entonces los escáneres no se van a conseguir en este gobierno, en esta administración. Posiblemente sí, porque ya vienen comprándose de hace aproximadamente 2 meses. Tenemos que ver si la empresa que nos va a vender los tiene disponibles o no. Entonces, mientras tanto, mientras espera esos 2 o 3 meses que usted menciona, ¿va a seguir ingresando estos vehículos con armamento? No, de forma ilegal. Si ustedes pueden ir a observar y la ciudadanía ve, se chequean los vehículos. Pero igual que en la delincuencia común y el crimen organizado, ellos van evolucionando. Nosotros evolucionamos con escáner, ellos con los recursos que tienen. Ellos evolucionan, pero ustedes no evolucionan. No, sí evolucionamos. ¿O va un paso más atrás? Tienes ahora, en el filtro número 1, tienes los detectores de metales. En el filtro número 2 tienes uno que te ve el cuerpo y se determina exactamente hasta el celular que llevas, hasta la placa que llevas, hasta el anillo que llevas. O sea, hemos ido mejorando para poderlo controlar. General, una precisión. ¿El SNAI depende de usted, del general Wagner Bravo? No, yo soy secretario de Seguridad Pública del Estado, de todo el sistema de Seguridad Pública del Estado. ¿Quiénes conforman el sistema? Fuerzas Armadas, Policía, la UAFE, el SRI, el SNAI, gestión de riesgos. ¿Significa entonces que todas esas instituciones, general, no pueden controlar el ingreso o garantizar que ya no ingrese el armamento a las cárceles del país, principalmente a la penitenciaría? Nada es perfecto, todo es perfectible. Lo estamos haciendo, lo estamos demostrando, se ha capturado. Si lo estamos haciendo, quiere decir que estamos controlando las cárceles, que tenemos el control. Pero poder decir que tenemos que tener el control total. No hemos tenido últimamente asesinatos adentro, pero que pueden suceder. Y te comento que el caso de la penitenciaría está a 200 metros del río por donde navegan muchas personas. Está al otro lado de la carretera que va a Daule, en donde pasan cerca de 30,000 vehículos diarios. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En un futuro tenemos que posicionar las cárceles para que estén aisladas. No puedes hacer que esté en un centro poblado. Eso es lo que le he pedido algún rato al alcalde de La Tacunga. Tenemos la cárcel de La Tacunga, en donde ya se está poblando alrededor. ¿Cómo podemos controlar a quién se le ocurrió hacer una cárcel donde tenemos un centro poblado, que ahora es hasta un sitio de visitas? Se está controlando, entonces, se está haciendo. Las Fuerzas Armadas, la policía, y con este estado de excepción seguiremos haciéndolo. Faltan entonces más. Nada es perfecto, tenemos que seguirlo haciendo. Están las pruebas de lo que se está haciendo. Faltan muchos más controles, entonces, general. El proceso, termino con esto. El proceso es ahorita controlar las cárceles para poder hacer un buen sistema de rehabilitación. No puedes rehabilitar si tenemos armas, tenemos explosivos. Lo que hay que pedir, y lo estamos haciendo, se está haciendo inclusive pruebas de polígrafo a los funcionarios administrativos. General, tenemos que evitarlo. Gracias por habernos acompañado y explicarnos todos estos argumentos relacionados al ingreso de armamento en las cárceles del país, donde acabamos de evidenciar que falta mucho más control. Gracias por habernos acompañado. Andrea. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, impugna la decisión del Tribunal de Elecciones que ordenó la suspensión de su partido político. El Movimiento Semilla es investigado por el presunto registro irregular de afiliados, pero Arévalo asegura que son maniobras antidemocráticas de persecución política. El informe con Pedro Jiménez. El movimiento político Semilla ha estado en la mira de la Fiscalía Anticorrupción de Guatemala desde la primera vuelta electoral, cuando se convirtió en la sorpresa que llevó a Bernardo Arévalo a la definición ante la 3 veces candidata Sandra Torres. Desde entonces, el partido fue señalado por supuestas irregularidades en las firmas con las que se fundó en 2017. En la noche de este lunes, el Tribunal Electoral confirmó a Arévalo como presidente electo con el casi 60% de los votos. Pero a punto seguido, el Registro de Ciudadanos, organismo dependiente del tribunal, decretó la suspensión provisional de Semilla. Lo dejan sin personería jurídica mientras avanza la investigación, pero para Bernardo Arévalo, la suspensión es una maniobra política. El movimiento Semilla no claudicará en la exigencia al respeto a la voluntad popular, el respeto al Estado de Derecho y al régimen democrático que están siendo amenazados
Arévalo impugnó esta mañana la suspensión de su partido. Dijo que ha sido un acto ilegal. Y aunque esto no afecta su condición de presidente electo, ante las constantes arremetidas contra su candidatura, ha dicho que nada impedirá que asuma el poder el 14 de enero de 2024 y que solo espera que el actual presidente Alejandro Yamatei establezca la fecha para iniciar la transición al nuevo gobierno. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que es posible que en 2024 haya elecciones generales siempre y cuando sus socios internacionales lo apoyen económicamente para desarrollar los comicios. No va a usar, según dijo, el dinero destinado a las armas y defensa ante la invasión rusa. El próximo año vence el mandato de Zelensky y sus allegados creen que es necesario impulsar su reelección para continuar encarando el conflicto con Rusia, a pesar de una caída de su popularidad ante los pocos avances de la contraofensiva. En Australia, cirujanos extraen un gusano vivo del cerebro de una mujer. El parásito medía 8 centímetros y normalmente se encuentran en las serpientes. Merlis González con los detalles. Es un hecho inédito de la historia de la medicina, que inició con una paciente de 64 años en Australia con síntomas como dolor de estómago, tos y sudores nocturnos que evolucionaron a problemas de memoria y depresión. Los exámenes revelaron una lesión en el lóbulo frontal del cerebro, pero la situación dio un giro inesperado en el quirófano del hospital de Canberra. Tomé con mis pinzas lo que creí que era un tumor, pero comenzó a moverse y dije, ¿qué es eso? Quítenmelo de las manos. Se trataba de un gusano de 8 centímetros que estaba con vida y se retorcía. Definitivamente no fue lo que esperábamos. Todo el mundo quedó en shock. La muestra fue enviada al laboratorio y resultó ser un parásito redondo y rojo llamado Ophidascaris robertsi, común en las serpientes pitón. Pero ¿cómo llegó el gusano al cerebro de la paciente? La mujer vivía en una zona cerca del hábitat de estos reptiles y recolectaba plantas silvestres para cocinar. Los científicos creen que alguna estaba contaminada con heces de serpiente y huevos del parásito. Para los expertos, el caso es una señal de alarma sobre las nuevas infecciones que pasan de animales a humanos. La mujer se está recuperando satisfactoriamente y ahora tiene más cuidado con el lavado de los alimentos que consume. Las necesidades del sector de la pesca y acuacultura artesanal se expusieron hoy en Guayaquil. En un congreso internacional explicaron su intención de participar directamente en la construcción de un plan de desarrollo integral para esta importante actividad económica. Los pescadores y acuacultores artesanales se reunieron en un congreso internacional y allí se habló sobre la necesidad de incorporar experiencias y de la falta de políticas públicas para el sector. Por ejemplo, se hizo referencia a la necesidad de financiamiento y de seguridad social para quienes desarrollan estas labores. Porque si yo legislo desde una oficina, la legislación a mí me hace daño, pero si yo legislo en conjunto con los que viven en el sector pesquero artesanal, la realidad es completamente diferente. Son más de 60.000 pescadores artesanales en el perfil costero ecuatoriano, 300.000 las personas involucradas en esta actividad y sin embargo destacaban que no hay un plan de desarrollo integral para ellos. Tiene que ver con desarrollo mejor, venta mejor de sus productos, asistencia técnica para poder generar valor agregado, desarrollo de la maricultura o de cultivos marinos para que las futuras generaciones no solo vivan de la pesca, sino también del cultivo en el mar. El tema de la sostenibilidad y el cuidado del recurso no es un asunto que les preocupe demasiado, y no porque no sea importante, sino porque dicen estar conscientes que de los cuidados que tengan depende su sustento. Tienen 3 patas. Una es sostenibilidad medioambiental, otra es sostenibilidad económica y otra es sostenibilidad social. Si alguna de esas patas queda coja, eso no funciona, porque podemos tener muchos pescados, pero podemos tener a mucha gente pasando hambre. Pero el Congreso no era para exponer problemas, sino para plantear soluciones. Por ello dijeron que las respuestas deben nacer desde su experiencia y que el resto es gestión, ante quienes tienen la capacidad de decidir y de implementar los cambios que se necesitan en un sector que garantiza alimentación para millones y el sustento a cientos de miles. Atención, porque desde septiembre cambiará el sistema para conseguir una cita en el IES. Les contamos más al volver.
El sistema de agendamiento de citas médicas de la Seguridad Social cambiará a partir de septiembre. Esto porque los asegurados deben esperar incluso hasta 3 meses para ser atendidos en algunas especialidades. Carla Delgado con la información. Los afiliados de la Seguridad Social agendan sus citas médicas solo mediante call center o de forma presencial. Esto cambiará desde mediados de septiembre, según las autoridades del IES. Para ello se contrata un software de gestión de citas, con lo que el usuario tendrá diferentes canales para agendar sus atenciones médicas, entre estas una aplicación web. Este punto, con un chatbot, el momento que uno ingresa a la plataforma del IES y lógicamente se necesita una cita para medicina general, van a salir todas las citas en los centros médicos que se encuentren en ese momento lo más cercano posible. Y el afiliado va a tener la oportunidad de escogerlo de acuerdo a su propio tiempo y al horario de consulta. Lo que buscan es que este software ancle toda la información de las 102 unidades médicas del IES a escala nacional, para que el afiliado tenga más opciones de buscar centros médicos y especialistas, incluso según su ubicación geográfica, como funciona en el sistema privado. Es decir, el afiliado volverá a tener el control sobre sus citas, tanto de primeros niveles como de subespecialidades. Para conseguir esta optimización de los turnos, el IES no solo busca digitalizar el sistema de citas, sino también ha contratado personal médico. Este 1 de septiembre, 400 médicos y especialistas se integran a esta red de salud. Estos cambios ocurren porque los afiliados actualmente tienen dificultades para obtener turnos en corto tiempo para algunas especialidades médicas. Con este nuevo sistema, el IES pretende pasar de 3.000 atenciones diarias a 6.000, con lo que los tiempos de espera se reducirán considerablemente, según señalan. El Seguro Social presenta complicaciones para contratar cargos directivos debido a las amenazas y atentados que se han registrado. Los casos son más reincidentes en la costa, región donde se evidencia un mayor índice de violencia. Fabiola Santana con el informe. Dirigir hospitales del IES genera temor principalmente en los que están ubicados en los cantones de la costa, según la Dirección de Salud de la institución. El temor a amenazas y atentados ha generado complicaciones en la contratación de cargos directivos con poder de toma de decisión en la adquisición de medicamentos, por ejemplo. Uno de los casos más vistosos es el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, donde hace 6 meses la directora administrativa fue asesinada por sicarios. Este crimen provocó la renuncia de 6 funcionarios de la Dirección Técnica Médica. El director del IES en ese momento habló de mafias que operan en ese y otros hospitales del país. Otro caso que cita la Dirección de Salud es el Hospital Básico de Esmeraldas, allí por el incremento de muertes violentas y heridos posiblemente relacionados con organizaciones criminales que llevan a activar el Código Plata. Pese a las complicaciones en las contrataciones de altos cargos, en esa zona no han existido funcionarios del nivel operativo que hayan desertado. En el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito hay tensión en los médicos cuando trabajan bajo la alerta del Código Plata, que busca prevenir actos violentos en casas de salud. En este último mes de julio y agosto, nosotros hemos tenido más o menos uno cada 15 días. El IES y los demás hospitales amoldan su atención con base en el nuevo escenario de violencia y en medio del acecho de las mafias de la corrupción puestas en evidencia durante la pandemia. El trasplante de bacterias se utiliza para tratar una enfermedad intestinal. Una microbióloga española explica sus beneficios. En los desechos humanos se puede encontrar la cura para algunas enfermedades. Esa fue una de las exposiciones que más llamó la atención en el Congreso Latinoamericano de Microbiología que se desarrolló en Quito. Es un tratamiento que permite reemplazar las bacterias del intestino de una persona enferma con bacterias de una persona sana. Pero ¿cómo es el proceso de trasplante de heces? Requiere primero de donantes. Deben ser personas sanas y que rara vez hayan utilizado antibióticos. Aproximadamente el 2% de la población puede ser donante de heces, porque hay que cumplir muchos criterios. Si tienes el colesterol un poquito elevado, ya no puedes ser donante. El resto del proceso es más sencillo. Se extraen todos los microorganismos de las heces y se los convierte en polvo para luego ser administrados a los pacientes en pastillas. Y en una sola dosis, con una sola deposición de heces, somos capaces de curar una infección por Clostridium difficile que antes era muy compleja de tratar porque era resistente a los antibióticos. En España se ha aplicado por más de una década, pero en Ecuador todavía no. La comunidad científica mundial investiga la eficacia del trasplante de heces para tratar otras enfermedades, como una infección urinaria.
8 países en alianza ejecutan operativos para capturar a personas involucradas en la explotación de menores y pornografía infantil. Este martes, en Ecuador, se detuvo un hombre con 1.700 videos. Se busca a 150 personas a escala internacional. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles. Policía Nacional les saluda ahora. Fueron operativos en Zamora y Loja, ejecutados la madrugada de este martes, y en esta última provincia hubo resultados. La policía detuvo a un hombre presuntamente implicado en el delito de pornografía infantil. Él se habría encargado de comercializar este tipo de material audiovisual mediante plataformas digitales como Facebook. En su poder se hallaron 1.700 videos, 2 celulares, un CPU, un disco de almacenamiento externo, entre otros artículos. Esta es apenas una de las 8 personas que son buscadas en Ecuador por este delito. Pero no es un operativo aislado. Se trata de una alianza internacional de 8 países denominada Aliados por la Infancia, en la que se han involucrado las autoridades de Brasil, Chile, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Estados Unidos, Argentina y Ecuador, en coordinación con instituciones y fundaciones estadounidenses enfocadas en la seguridad nacional y rescatar a niños de la explotación sexual. Según la Secretaría de Seguridad de Sao Paulo, hay 151 objetivos entre los 8 países, de los cuales ya se han capturado a 37. En Brasil, 14 personas fueron detenidas en flagrancia, a las que se les halló computadoras y celulares con contenido pornográfico. Se hicieron 50 allanamientos en 20 puntos y se revisaron unos 650.000 archivos. Mientras la Procuraduría General de Panamá informó de la detención de un hombre de 20 años este martes, como parte del operativo. También es investigado por posesión de pornografía infantil. Se le hallaron 1.000 videos de este tipo. El pasado 17 de agosto también se logró la captura del ciudadano Rolando L., de 51 años, en Estados Unidos, quien era requerido por la justicia ecuatoriana por el delito contra la integridad sexual. En Ecuador se sanciona la comercialización de pornografía infantil con entre 10 y 13 años de cárcel. Judicatura, Rincón de los Milagros. El pedido de la Corte Nacional de Justicia para que renuncie el Consejo de la Judicatura no caló en los aludidos. Su presidente, Wilman Terán, respondió mediante un video publicado en sus redes sociales en el que lanza indirectas y deja claro que no se irá pese a la ola de cuestionamientos. Jacqueline Rodas sigue este caso. Muy a su estilo, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, respondió a la Corte Nacional con un video publicado en sus redes sociales. Nada debo de justificarles, ni tengo que defenderme de los injustos, pues su propia y pesada carga de deshonestidad los aniquila. Nada dice de los señalamientos que el organismo acarrea desde que asumió el cargo por nominación de sus compañeros jueces de la Corte Nacional, que anoche, reunidos en pleno, emitieron una resolución en la que le quitan la confianza, aclaran que ya no los representa y piden que todos los vocales den un paso al costado. Actos incluso bochornosos. No puede un Consejo de la Judicatura en estas condiciones ser el órgano de gobierno del Poder Judicial, y hoy retira la confianza. No nos representa el doctor Wilman Terán. Pero Terán no se da por entendido, se limita a lanzar indirectas. Los corruptos, quienes persiguen personas más que a delitos, los carentes de honradez, lo hacen por temor a que ya les toque. Los atacantes señalan defectos de forma, pero nada sobre el fondo. Y yo mantengo mi posición pacífica, mientras que los adversos, con su soberbia, atacan sin fundamento ni motivo. Yo los dejo en su juego. Tengo mi conciencia y manos limpias, mientras las de ellos están sucias. Con este video evitó contestar preguntas, pues en inicio convocó a una rueda de prensa para este martes a las 10 de la mañana, que luego canceló. Pese a todo, el Consejo de la Judicatura no repara en que ahora es un organismo deslegitimado por la Corte Nacional y hoy publica más videos que dejan claro que seguirá con el concurso para nombrar a 7 jueces que prevé posesionar en febrero. ¿Y quién es Wilman Terán? Es un abogado de Santo Domingo de los Achilas que desde los juzgados de primer nivel llegó hasta la Corte Nacional de Justicia. Como integrante de ese organismo fue designado primero de una terna para dirigir el Consejo de la Judicatura. Ya en el cargo, las actuaciones de Terán no están exentas de polémica e histrionismo.
Wilman Terán lleva 7 meses como presidente del Consejo de la Judicatura y ese tiempo ha sido suficiente para el desarrollo de una gestión cercana al performance teatral y no exenta de polémicas. Pero ¿de dónde salió Wilman Terán? Yo vengo de las estrellas, un caminante de sueños soy. Fue el primero de la terna que propuso el Pleno de la Corte Nacional de Justicia para dirigir el órgano de administración de la función judicial. Terán es abogado y doctor en jurisprudencia por la Universidad Central. Tiene posgrados en Derechos Humanos, Derecho Penal y Criminología. Fue juez del Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Áchilas y llegó a ser magistrado de la Corte Nacional de Justicia, donde integraba la Sala de lo Civil y Mercantil y también la de la Familia, Niñez y Adolescencia. Pero antes de eso, fue director nacional de asesoría jurídica y secretario nacional del Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. Sí, fue secretario de Bolívar Armijos. Por favor, repítame la pregunta. Pero si le preguntan a Wilman Terán quién es él, la respuesta es más sencilla. Soy un caminante de sueños, hermanas y hermanos. Terán en tiempos del correísmo fue director ejecutivo de la comisión que investigó el ataque de Angostura y coordinó las investigaciones de la Comisión de la Verdad. Wilman Terán acumula 3 doctorados honoris causa, ha publicado 8 libros y ha ejercido la docencia. En una universidad daba clases en la maestría de Derecho Penal y Litigación Oral. Y seguramente era algo más o menos así. Los derechos tienen un goce y un ejercicio a un nivel tendente a la progresividad. La progresividad es la fórmula equivalente a ni un paso atrás. Wilman Terán es un hombre versátil, es capaz de cambiar de rol en segundos y entonces entra a algún lugar como si fuera candidato a cualquier cosa, luego se transforma en animador de eventos hasta que llegue el momento de cerrar los ojos. El paso primario siempre, entonces será rechazar lo arcaico. Terán demandó al presidente de la República y al ministro de Economía exigiendo $265 millones como reparación para la función judicial. La justicia le dijo que no. Igual, él exhibe los logros de su gestión. No había papel ni tóner. Hoy en día el asunto es manejable. El histrionismo y el presidente del Consejo de la Judicatura son casi siempre la misma cosa. Lo cierto es que el discurso de su posesión en la Asamblea Nacional se desgastó más rápido de lo que él hubiera esperado. Por lo tanto, es la presidencia de todo el sistema judicial para llegar a recomponer este tejido social. Y hoy no representa ni siquiera a quienes lo nominaron. La campaña para la segunda vuelta aún no arranca oficialmente, sin embargo los candidatos están ya inmersos en actividades que suben a sus redes sociales. Les contamos ahora cuál ha sido la agenda reciente de los 2 postulantes a la presidencia de la República. El calendario electoral dice que aún falta cerca de un mes para que la campaña arranque oficialmente. Por eso los candidatos muestran por ahora en sus redes actividades más privadas. Luisa González, por ejemplo, subió unas fotografías en las que destaca su faceta de deportista. En estos días aproveché para hacer un poco más de deporte, para estar con mis perros, para estar con mis hijos. Y Daniel Noboa subió un video a TikTok en el que se lo ve relajado y tomando agua de coco. Buenas tardes. Pero también han registrado algunas actividades relacionadas al tema electoral. Hoy tuve 2 entrevistas en la mañana y Daniel Noboa ha seguido con sus brigadas médicas, además de recorrer provincias como Manabí y Santa Elena. Una propuesta sólida. La campaña oficialmente arranca el 24 de septiembre, es decir, 22 días antes de la segunda vuelta. Chocolatito pan de amato. Un pan de amato. Se registran ya los primeros camisetazos después de las elecciones presidenciales del 20 de agosto. 2 exdirigentes del movimiento político Gente Buena, que lideró Fernando Villavicencio, se unieron a Sociedad Patriótica. Paul Romero con el tema. Exdirigentes de la organización política Gente Buena del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio se cambiaron de camiseta política. Este martes, el expresidente de ese movimiento, Francisco Jácome, el exvicepresidente Edwin Ortega y 60 integrantes de 12 directivas de las 24 a escala nacional firmaron una alianza con Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez. Ahora nosotros ya no somos Gente Buena,
y somos batallón de la democracia. Jacome y Ortega salieron de la organización Gente Buena después de las elecciones del 20 de agosto en rechazo a la designación de Cristian Zurita como presidente nacional del movimiento, que en coalición con Construye se convirtieron en la segunda fuerza política con 30 curules en la asamblea. La nueva dirigencia de Construye Gente Buena cuestiona la alianza de 12 directivas con Sociedad Patriótica. Asegura que no representan a la militancia que votó por Zurita, quien reemplazó a Villavicencio en la papeleta electoral. Estamos con la otra mitad de las directivas, con toda la base social del movimiento y también con las directivas de Estados Unidos y Canadá. Señala que el bloque legislativo está unido y que la próxima semana se realizará la Convención Nacional del Movimiento para reestructurar la dirigencia en todo el país. 300.000 personas participan en programas sociales en zonas violentas de Guayaquil. Estas actividades son organizadas por una red de fundaciones, organismos internacionales y también la empresa privada, como lo detalla William Young. Trabajan en barrios tomados por la violencia criminal, especialmente en el noroeste de Guayaquil. Intentan consolidar una base social para saber qué hacer en estas zonas, para recuperarlas y devolverlas a la comunidad. Por ejemplo, a través del deporte, la cultura, el arte, lo que hicieron en otras ciudades que salieron de esta situación. Es decir, una fuerte presión social para recuperar espacios públicos y poco a poco esos territorios volverlos, ¿no es cierto?, a su entorno natural. Javier Gutiérrez lidera Misión Alianza Noruega, una entidad europea de cooperación. Es una de las 15 organizaciones que se agruparon para ejecutar programas en los sitios de mayor riesgo y hacerle frente a la violencia. Hacer un llamado a más organizaciones, ya no solamente de la sociedad civil, sino organizaciones universitarias, de la empresa privada, para poder intervenir ya en programas que recuperen los espacios públicos y el tejido social en el noroeste. Estas acciones también están relacionadas a la danza y la música en parques que semanas atrás se usaban para reuniones de bandas delictivas, por ejemplo en Sociovivienda, en el noroeste de la urbe. De apartar de riesgo a la niñez y a la adolescencia a través del arte y el deporte, porque es un trabajo conjunto, un trabajo familiar. No podemos solo vincular a la niñez si no están sus representantes. Los integrantes de esta red implementarán estas acciones en otros cantones del Guayas, como Milagro. Permanecer más de 24 horas sin dormir podría ocasionar que el cerebro envejezca de 1 a 2 años. Asimismo, tener el sueño ligero y despertarse durante las horas destinadas específicamente al descanso causan problemas en la salud, como lo reporta Vanessa Robles en el siguiente informe. Trasnochar para algunos puede ser parte de la rutina, pero una noche sin dormir en realidad produce cambios neuronales en el cerebro y podría hasta envejecerlo. Esa fue la conclusión de la investigación que realizó la Universidad de Zúrich en Suiza. Los científicos, mediante herramientas tecnológicas, compararon resonancias magnéticas de pacientes voluntarios entre 19 y 39 años de edad que fueron privados del sueño, con imágenes de esas mismas personas cuando durmieron una noche completa. Con esta conclusión coincide el neurólogo investigador Oscar del Bruto, quien agrega que la falta de descanso también perjudica la salud. Aumento de presión arterial, tiene una disregulación de las hormonas que produce el organismo y tiene pobre concentración. Eso no afecta si es eventual. El problema es donde esto se vuelve una rutina. Estos signos pueden desaparecer tras una buena noche de descanso, pero no solo se trata de dormir al menos 7 horas, sino dormir bien. El estudio también indica que la reducción de la calidad de ese sueño es una característica frecuente de trastornos en la salud. Que la persona tenga un reflector prácticamente en su ventana o dormir con aparatos electrónicos prendidos, el televisor o el celular, interfiere significativamente en la calidad del sueño. Y la mala calidad del sueño dispara mecanismos inflamatorios. El sueño es fundamental para que el ser humano mantenga funciones físicas y psicológicas normales, concluye el estudio. Y aunque sí se puede recuperar, dormir en la mañana no compensa la falta de sueño nocturno. En Ecuador hay cada vez más empresas comprometidas con el medio ambiente. Cadenas alimenticias y de supermercados implementan energía solar. Miles de paneles reemplazan la energía convencional. Carla Delgado con el reporte. En este local de comida rápida la energía es vital. Está presente en la cocina.
También es indispensable para congelar los alimentos y hasta para los servicios automatizados de selección del menú. Y aunque a simple vista todo puede parecer convencional, no lo es. Este restaurante funciona con energía solar. La central fotovoltaica está en las afueras de la ciudad, donde se ubican 2.500 paneles solares que suministran energía renovable a la empresa eléctrica Quito. Y esta, a su vez, la distribuye a este y 12 restaurantes más de la franquicia. El hito que tuvimos más grande con el municipio de Quito y con la empresa eléctrica de Quito fue poder llevar los medidores de luz hasta la planta fotovoltaica. Y lo que están consumiendo o lo que se está registrando de consumo es lo que nosotros estamos abasteciendo al Sistema Nacional de Energía Eléctrica del Ecuador. Este es un sistema de compensación 100%. La energía fotovoltaica transforma de manera limpia y directa la luz solar en electricidad. La potencia instalada es de 1.5 megavatios, generando al año 2.5 megavatios por hora, lo que significa que evitan emitir 681 toneladas de CO2 anualmente, lo que equivale a plantar unos 40.000 árboles durante los 25 años del proyecto. No son los únicos que implementaron acciones sostenibles y que nutren sus plantas con energía del sol. También este centro regional de distribución de los almacenes TIA tiene en su cubierta 1.972 paneles solares que receptan la energía del sol y luego se direcciona a estos generadores. Así se distribuye energía a toda la planta. Esto genera 1.687 megavatios por año. Un poco del ahorro que se nos genera acá es alrededor de $115.000 anuales. La empresa reducirá anualmente 804 toneladas de CO2 a la atmósfera, es decir, más de 1.600 barriles de petróleo que se dejarán de utilizar.